Buenos días a todos y a todas, a todos los que nos acompañan hoy desde el Hub Bogotá y a todos los que están virtualmente. Hoy va a ser una jornada especial. Vamos a estar hablando de la rendición de cuentas públicas. Nos va a acompañar diferentes expositores. Estamos hoy gracias a diferentes organizaciones que se unieron para que nuestro conocimiento como ciudadanos permita una mejor participación más efectiva en temas de rendición de cuentas, gracias a la AFE Colombia, al CIDER, a Cómo Vamos, a Somos Más y al Hub Bogotá. Vamos a tener la jornada a partir de ya que iniciamos hasta las 12:30, esperamos que nos puedan acompañar toda la jornada. Al final queremos poder hacer una retroalimentación donde Mauricio nos va a contar cómo va el manual de rendición de cuentas públicas, el primero de nuestro país. Bienvenidos a todos y todas y que nos gocemos esta jornada. Los dejo con Andrés Hernández. Bueno, Mena, muchísimas gracias. Bueno, primero que todo, agradecerle a las redes y organizaciones que están detrás de este evento de Jornada en Experiencias Internacionales en Rendición de Cuentas. Está la red de ciudades Cómo Vamos, está la AFE, la Asociación de Fundaciones Empresariales, está la red de Somos Más, al Impact HV Bogotá, y desde luego a Mauricio Solano, que viene por parte de Planeación Nacional, que ha demostrado voluntad permanente de entablar un diálogo con las diferentes expresiones de la sociedad civil en torno a este tema de rendición de cuentas, y a Marta Lucía de la Veeduría Ciudadana, ¿sí? Distrital, ¿sí? Que también vienen ejerciendo unas innovaciones en temas de rendición de cuentas. Como vamos a ver hoy, el concepto de rendición de cuentas definitivamente es un concepto en expansión, de múltiples significados, que implica arreglos institucionales, múltiples experiencias, y nosotros quisimos hacer una agenda donde vamos a tener una profesora también invitada, Paulina Gutiérrez, del CIESAS, que es un centro tal vez de los más reconocidos en América Latina sobre el tema de rendición de cuentas. Ella va a hablarnos sobre la evolución de la transparencia y el derecho de acceso a la información en México, avances y desafíos. México es uno de los países de mayor innovación y resultados en este tema. Luego le damos la bienvenida a Paulina, que ya tendrá tiempo para conversar, para presentar su exposición y conversar con nosotros. Después va a estar la experiencia y las ventajas que tienen los ejercicios de rendición de cuentas para la ciudadanía por parte de Mónica Villegas, para que nos hable de los Cómo Vamos, de Bogotá Cómo Vamos. El caso de Marta Lucía de la Cruz es un caso muy interesante, que es construyendo espacios para promover el diálogo público con una metodología nueva del IGUA en Bogotá, que ha generado digamos, una dinámica interesante de diálogo entre los alcaldes y los actores locales. Y por último, la rendición de cuentas en Colombia, Edgar Mauricio Solano, que nos va a dar como el contexto y el mapa dentro del cual se ha venido dando la propuesta del manual de rendición de cuentas. Después salimos a un diálogo y para comenzar, entonces arranco yo con un tema de iniciativas de transparencia y rendición de cuentas en América Latina. Mi exposición básicamente lo que quiere demostrar es los ámbitos donde se están dando las iniciativas de rendición de cuentas, con el fin de que tengamos un panorama de la magnitud de digamos, innovaciones en los diferentes campos de la democracia y del desarrollo en América Latina. ¿Seguimos? Entonces, estas son preguntas que van más allá de este conversatorio,
¿Qué se entiende por transparencia y rendición de cuentas? ¿Cuáles son las iniciativas de transparencia y rendición de cuentas más relevantes que han surgido en los países de América Latina? ¿Cuáles son los ámbitos de incidencia? No quise meterme con el tema de impacto, pero sí la idea es que empecemos a pensar en el impacto. Yo simplemente quiero presentar un programa, un panorama de cuáles podrían ser los ámbitos de incidencia y una última reflexión de qué condiciones explican los éxitos y fracasos de las iniciativas. Entonces, este es el mapa de los debates que se están dando. Primero hay unos debates sobre la definición de lo que es la transparencia y la rendición de cuentas. Segundo, hay toda una tipología. En los diferentes estudios hoy están haciendo un ejercicio de tipología sobre las iniciativas de transparencia y rendición de cuentas, y viene dándose en los últimos trabajos de algunos investigadores una discusión sobre los ámbitos. Cuando uno habla de ámbitos, uno podría hablar de tres ámbitos, que es lo que quiero señalar acá. El ámbito del desarrollo, es decir, qué impacto tienen estas iniciativas en términos de la pertinencia, de la eficacia, de la eficiencia, de la adaptabilidad de las políticas públicas o las transformaciones organizacionales. Segundo, la incidencia en los modos de la gobernanza y la calidad de la gobernanza, que es un concepto que integra una discusión amplia. Y tercero, un empoderamiento ciudadano. Este es un tercer debate que es importante tener en cuenta. Y un cuarto debate, como les señalaba, es el tema de la discusión de los factores de éxito o fracaso de estas iniciativas. Entonces, pasamos a la siguiente. Aquí quiero señalar básicamente una definición fundamental de qué es la rendición de cuentas o qué es el accountability. Tiene dos componentes que todos compartimos. Yo creo esto viene siendo cada vez más compartido tanto por los agentes de gobierno como por la academia. El rendición de cuentas es responsabilidad y obligación de los funcionarios, de los políticos o de los empresarios o las ONGs que manejan servicios públicos de informar, de justificar sus decisiones y tercero, de sujetarse a los castigos, a las sanciones o hacia los reconocimientos por sus buenos desempeños o por el cumplimiento de la ley. Ese es un primer elemento, o sea, la rendición de cuentas no es un acto voluntario, es un acto obligatorio. Segundo, de información, justificación y de someterse, vuelvo y repito, a las recompensas o a las sanciones. Y el segundo elemento de la rendición de cuentas es la existencia de un conjunto de actores sociales y estatales que se dan en el nivel local, en el nivel nacional o en el nivel internacional. ¿Para qué? Para evaluar, monitorear, ejercer vigilancia y contrapeso, exigir rendición de cuentas y un elemento muy interesante que algunos de estas iniciativas están innovando, que es ejercer tipos de sanciones o premios. Si quieres, seguimos. Entonces, ese es el primer tema. Aquí hay una discusión sobre qué es y hay un amplio debate. Yo quiero simplemente señalar la anterior diapositiva en cuanto a la definición. El segundo es el tema de los tipos. Otro ámbito de los estudios sobre rendición de cuentas y otra pregunta que nos tenemos que hacer es ¿cómo hacemos la tipología? Porque el campo es enorme. Entonces, iniciativas de rendición de cuentas, yo le pongo ITA, iniciativas de transparencia y accountability. Entonces tenemos en el ámbito, si ustedes ven en la columna izquierda, en la prestación de servicios, iniciativas en el sector extractivo y en la gobernanza de recursos naturales, iniciativas en el acceso a la información, iniciativas en indicadores de calidad de vida, gestión pública y planeación a nivel local, iniciativas de transparencia y accountability en el tema de derechos humanos. Todos conocemos las comisiones de la verdad, los temas, iniciativas en procesos electorales, iniciativas en el tema del presupuesto, la planeación del gasto y la ejecución de recursos, y podríamos señalar otras. Yo quiero señalar esas 7, como para que veamos la magnitud del campo de estas iniciativas que se están dando como un fenómeno de los últimos 15 años en todos los países de África y América Latina, como la innovación que le plantea a la transparencia y el acceso a la información los países de desarrollo, en desarrollo. Esto no se presenta tanto en países desarrollados, esto se presenta más en países en desarrollo.
Estas iniciativas son iniciadas por un amplio rango de actores, o sea, no necesariamente las inician los ciudadanos, pueden ser iniciadas, por ejemplo, por órganos de control y después las continúan los ciudadanos, pueden ser iniciadas por redes de empresarios y medios de comunicación, es decir, tienen una amplia fuente de nacimiento. Segundo, ocurren en los diferentes niveles. Tal vez el elemento más interesante es que estamos ante un ámbito de nuevas jurisdicciones. Esto está rompiendo las jurisdicciones. Ya no solamente es la jurisdicción local o nacional, sino la jurisdicción internacional. Vemos redes internacionales ejerciendo accountability, exigiéndole rendición de cuentas a los gobiernos nacionales. Y eso es uno de los elementos más novedosos, el tema de las nuevas jurisdicciones. El otro elemento novedoso es que utilizan diferentes estrategias. Entonces, un elemento que está caracterizando a estas iniciativas es el tema de contar, el tema de evaluar, el tema de monitorear, que es una modalidad diferente del accionar de la sociedad civil. Entonces, utilizan también ejercicios de formación cívica y en menor medida, aunque sí está presente, el de participación en los dispositivos tradicionales de participación ciudadana o el uso de instrumentos judiciales, ¿sí? Lo que se ha llamado la judicialización de la política, como es el caso de las iniciativas en derechos humanos. Este tema es tal vez es de los temas más interesantes, es las diferentes modalidades de sanción. Entonces, porque un elemento para definir el accountability es que la accountability no es efectivo si no hay sanción. Pues fíjense lo interesante. Puede existir información y justificación, pero si no hay sanción, digamos que la accountability pierde. El tema es que nosotros tenemos que romper la idea de que la sanción es un elemento relacionado con la protesta, con la marcha, o que la sanción solamente tiene que ver con la sanción disciplinaria, la sanción penal, la sanción civil. Y la sanción en el ámbito de lo cultural o en el ámbito social o en el ámbito electoral se convierte en una herramienta a la que en torno a la que hay que reflexionar sobre su efectividad. O la sanción en su expresión positiva, lo que es el premio, el reconocimiento, ¿sí?, a las buenas gestiones, a la gestión pública sin ejercicios de corrupción, a los buenos desempeños. Otro tema es que algunos son institucionalizados y otros no son institucionalizados. Eso en cuanto a los rasgos. ¿Seguimos? Entonces uno podría hacer un elemento cuando uno hace una reflexión de las tipologías. La reflexión de las tipologías está articulada a la reflexión de los rasgos. ¿Cuáles son los rasgos que caracterizan a todas estas iniciativas? ¿Hay elementos o no? Y entonces, ya viendo algunos de los elementos que acabamos de ver, entonces uno puede en la columna izquierda decir la estructura de incentivos, ¿sí? Es decir, ¿qué es lo que moviliza estas iniciativas? ¿Solamente un deseo de castigo y sanción? De hecho, nosotros hemos visto que muchas de las movilizaciones que se han dado en América Latina están muy vinculadas a que la accountability de movilización ciudadana se está dando ante el incentivo o la voluntad de castigar. Es decir, algo de lo que pasó en Brasil. Es un elemento de movilizarnos porque se ha utilizado los recursos públicos para elementos, para gastos o recursos para el tema de organizar todo lo necesario para el mundial, y tenemos problemas de transporte, tenemos problemas de educación. Entonces digamos que ese tema es un tema que mueve, el tema de la protesta. Pero es uno de los elementos más interesantes de estas iniciativas en todos estos campos, es el deseo de contar, el deseo de monitorear, el deseo de evaluar, el deseo de construir estándares, indicadores que nos den cuenta del desempeño. Es decir, estamos ante un fenómeno nuevo, y ya pasamos la fase de consolidación relativa a las democracias en América Latina y en África, y estamos en la fase de que la ciudadanía quiere evaluar el desempeño en el desarrollo, en temas de salud, en temas de reducción de la pobreza, en temas de reducción de la corrupción, en temas de logros, ¿sí?, o de logros en calidad de vida. La sociedad está demostrando que quiere construir sus indicadores de evaluación de desempeño y desde ahí exigirle rendición de cuentas a los gobernantes. Ese es un elemento muy importante. El segundo es la accountability para qué. Yo creo que la discusión de la accountability para qué se está girando en torno a dos ejes. Uno, el de cumplir la ley.
Digamos que uno de los rasgos que caracteriza a las democracias delegativas, consensuales o presidenciales que hay en América Latina en sus diferentes modalidades es estos movimientos quieren que los gobernantes, que los empresarios, por ejemplo, estamos ante el boom de un modelo minero en muchos países. Pues las iniciativas de accountability que están surgiendo se orientan a que cumplan la ley en los temas de estándares sociales, de estándares ambientales. O sea, un elemento fundamental en torno al cual está girando la accountability y la rendición de cuentas es cumplan la ley. Y por lo tanto son iniciativas que conocen a fondo la ley y quieren hacerla cumplir y evitar el abuso del poder. Y la otra es iniciativas que están orientadas a mejorar los desempeños de los gobernantes y de los funcionarios en sus diferentes niveles. El otro tema, como dijimos, es ¿cuál es el ideal? ¿Queremos iniciativas que estén institucionalizadas o son más fuertes si están institucionalizadas o el ideal es que no estén institucionalizadas? Ese es un debate. No todas las iniciativas institucionalizadas han demostrado ser poco efectivas. Hay experiencias muy interesantes en donde iniciativas institucionalizadas, nos lo va a contar la veeduría, es un caso muy interesante, porque es como una institución impulsa un ejercicio de diálogo, ¿sí?, de modificación de las relaciones entre alcaldías locales y ciudadanos, y demuestra que las iniciativas institucionalizadas también pueden dar un elemento muy innovador. El grado de envolvimiento es el compromiso que esas iniciativas logran generar en las organizaciones y en los ciudadanos. El tema de exclusión, aquí hay un tema interesante. Hay iniciativas que van desde alianzas y redes de organizaciones y configuran movimientos sociales hasta alianzas de pocas organizaciones, como es el caso de Cómo Vamos. ¿Sí? En los Cómo Vamos en Colombia están organizadas son iniciativas de élite, pero por ser iniciativas de élite no quiere decir que no tengan un impacto en mejorar la rendición de cuentas, mejorar el acceso a la información, etc. Y por último, el tipo de representación. Esta es una discusión muy interesante porque hay una discusión que se ha planteado en México por parte de Ernesto Isunza y en Brasil, y es, estas iniciativas estamos ante, ¿de qué naturaleza son? Y claramente no todas son de democracia directa participativa. Estamos ante una nueva modalidad de representación política diferente a la de los partidos y a la de los congresos. Y entonces viene el problema, y es quién les ha dado el mandato y qué representa. Entonces ahí hay un juego, y es que estas iniciativas están enfrentadas ante el doble faz de la representación, y es, estas iniciativas tienen que decir qué intereses públicos representan, y como no les han dado el mandato, ¿por qué son legítimas? Entonces a mí me parece que ese es un elemento que hay que tener en cuenta. Seguimos. Y por último, el ámbito de incidencia. Este es el tercer debate, pero por último no, tercer punto. Entonces tenemos primero el tema de la definición, segundo, el tema de las tipologías y los rasgos, y tercero, el tema de los ámbitos de incidencia. Los ámbitos de incidencia, lo que hago acá es básicamente articular marcos conceptuales y articular debates políticos en torno a tres grandes temas. Miremos, y es una propuesta, miremos el ámbito de incidencia de las iniciativas en términos de su incidencia. Un ámbito es la gobernanza, y la gobernanza se puede ver en dos niveles. Uno, lo que es la calidad de la gobernanza, entendiendo gobernanza básicamente por un proceso colectivo de toma de decisiones. Cuando nosotros hablamos de gobernanza queremos hacer referencia no a las decisiones que toma el Estado solo o al ejercicio de privatización. La gobernanza básicamente hace referencia a procesos de decisión colectiva en el que intervienen múltiples actores y en el que están en juego políticas públicas, leyes, reglas que entran en tensión. Entonces, esa es la gobernanza. Entonces, por ejemplo, la gobernanza minera está no solamente en términos de cómo intervienen los múltiples actores nacionales y locales y territoriales, sino en términos de cómo se está jugando la discusión del código minero y su relación con su impacto ambiental. ¿Por qué? Porque hay conflictos de interés. Entonces, gobernanza es procesos de decisión colectiva en que intervienen múltiples actores y entran en tensión múltiples intereses. Y entran en tensión en espacios de negociación. Eso es la gobernanza en términos de lo que es, ¿no? Entonces uno puede decir, estamos construyendo estas gobernanzas, modelos de gobernanza jerárquicos, estamos construyendo modelos de gobernanza descentralizados, estamos construyendo modelos de gobernanza autónomos.
en los diferentes ámbitos, en educación, en salud, en ambiente. Entonces, cuando uno dice incidencia de estas iniciativas en el modo de gobernanza, es cómo afecta esto. Por ejemplo, para los cómo vamos, ¿qué tipo de modelo de gobernanza urbana están ayudando a construir los cómo vamos? Es una pregunta que nos podemos hacer, y cómo medimos eso. Y el tema de la calidad tiene que ver con los principios, es decir, es legítimo, es transparente, tiene capacidad de adaptación. Entonces, ese es un gran eje de discusión de la incidencia. El otro gran eje de discusión de la incidencia de las iniciativas de transparencia de contabilidad tiene que ver con los proyectos y las políticas de desarrollo. Es decir, estas iniciativas de transparencia ponen temas en la agenda. Digamos, esto es un tema importante. Inciden en el diseño, ayudan a la pertinencia de las políticas públicas, ayudan a la efectividad. Ese es un elemento fundamental. Y el otro tema o ámbito es el tema central, es que las iniciativas de transparencia tienen que evaluarse o tienen un ámbito de incidencia muy importante, que es el ámbito del empoderamiento ciudadano y la movilización social. Es decir, estamos ayudando a construir lo que se requiere para una discusión de una democracia con mayor ciudadanía, y un ciudadano informado, una masa crítica de ciudadanos en torno a las políticas públicas, y en esa medida se aumenta el poder de la capacidad de demandar del ciudadano información, pero no solamente el poder de demandar información, sino el poder de incidir también con esa información en agendas, en efectividad, etc. Y por último, cualifican los espacios de participación. Entonces, esta es la propuesta, los ámbitos de incidencia. ¿Cuánto me queda? Y presento entonces dos o tres casos. ¿Ya? Bueno, entonces, entonces los ámbitos de incidencia, yo quiero señalar 4 ámbitos de incidencia rápidamente. Las iniciativas de transparencia en bienes y servicios, las iniciativas de transparencia en el sector extractivo, las iniciativas de transparencia del acceso a la información, iniciativas de transparencia en el tema del presupuesto. Uno podría hablar de otros 6 ámbitos, en derechos humanos, yo me estoy concentrando en esto. Les voy a pedir un favor, y cuando vean los mapas no se asusten, van viendo más bien dónde voy dirigiendo la atención para que no se concentren y los abrumen en los mapas que tengo. Simplemente les voy a señalar dónde nos concentramos. Entonces, primero, las iniciativas en bienes y servicios. Y lo pasamos rápido y tal vez pasamos al del sector extractivo. Si quieres, siguiente. Bien. Concentrémonos en esta parte de abajo. Las iniciativas en bienes y servicios, cuando hablamos de bienes y servicios, hablamos en salud y en educación. Hay varias investigaciones, nosotros una investigación que estamos haciendo en el CIDER, estamos haciendo una tipología de iniciativas que están surgiendo en el sector de salud y educación en América Latina, y nosotros vemos que van desde iniciativas menos complejas, simples de divulgar la información, ¿sí?, hasta iniciativas muy complejas de redes y movimientos sociales en defensa de la salud y educación. Nosotros tenemos, bueno, y ustedes van viendo la complejidad, aquí están las medidas ciudadanas que podrían estar en la mitad. El tema de qué generan estas iniciativas, yo quiero que ustedes piensen en 2 elementos. En el ámbito de la salud y de la educación, yo creo que la hipótesis sobre la cadena causal de la incidencia está en este marco. Estas iniciativas, lo primero que generan es algún tipo de conciencia cuando se vinculan con una problemática, o alguna información, generan una voz, y cuando uno tiene una información, puede generar una voz, es el primer paso para establecer accountability, en el sentido de que de solicitar información, de solicitar justificación, y más difícil de sanción. Pero entonces esto afecta los ministerios de salud y los ministerios de educación, o las secretarías de educación y salud, y afecta a las políticas públicas. El tema es que la incidencia no se da si no hay una receptividad. O sea, ante el dilema que estamos es que las iniciativas pueden tener una cadena causal de incidencia, es yo me adquiero conciencia, o yo tengo un incentivo en un tema de interés particular del grupo, presento una voz y presento una solicitud, y eso me llega a las oficinas públicas. Pero para que exista incidencia tiene que haber una respuesta. Y el ámbito que estamos encontrando es que el énfasis de respuestas tiene que ver en torno a la calidad de los servicios, no en torno a los modelos de política de salud. Y ese es un problema, eso en parte está bien, pero es un problema, porque estas iniciativas no están, salvo cuando se trabaja por acá,
no están generando, o en algunos casos de veedurías o mecanismos de quejas que son tratados de una manera integral desde las oficinas públicas, el énfasis se está dando es en mejorar los servicios. Y en menor medida el énfasis se está dando, es decir, estamos ante iniciativas que están mejorando el modelo de gestión pública, ¿sí? Y uno podría decir que esto está articulado a los nuevos modelos de gestión pública, o ayuda a que la gestión pública se mejore. Pero la duda que queda es en qué forma estas iniciativas en educación y salud están modificando las rutinas burocráticas, el modelo burocrático en el ámbito o el modelo de gestión en el ámbito de la educación, la salud, o están siendo herramientas para resolver conflictos, o están siendo herramientas para enfrentar la captura de la salud o el tema de las rutinas en la educación, etc. Digamos que eso depende de cada caso y depende de los contextos. Pasamos a la otra. Segunda iniciativa, y en esta solamente me quiero concentrar en el ámbito del sector extractivo. El tema de la iniciativa, esta es una iniciativa que va a llegar a Colombia, que es la Iniciativa de Transparencia en la Industria Extractiva, el EIT. Esto lo quiero plantear como una hipótesis de unos textos anglosajones, y es que estamos ante un nuevo fenómeno, y es que ante la crisis de regulación del Estado en el sector minero, empiezan a surgir iniciativas de los gobiernos y de las grandes empresas mineras de hacer una regulación vía iniciativas de transparencia. Pero digamos así que es una regulación blanda porque no tiene sanción. Cuando nosotros hablamos de accountability, para que la accountability sea efectivo tiene que tener mecanismos claros de sanción. Entonces estamos ante el surgimiento de una responsabilidad social empresarial o una accountability corporativo en el sector extractivo, sobre todo en América Latina, en Perú, ¿sí?, muy fuerte, y en Brasil en algunos casos. Esta iniciativa llega a Colombia el próximo año. Sigamos, las otras las dejo de lado. Y aquí quiero señalar entonces, vayámonos para la parte de abajo. En temas del sector extractivo hay una ofensiva muy interesante. En el ámbito internacional está la iniciativa para la transparencia en las industrias extractivas lideradas por las empresas. Esto es accountability corporativo, es corregulación, es una nueva manera de autorregulación para cumplir unos estándares, y el índice de gobernanza de recursos naturales. Esto es financiado, en esto está funcionando más o menos en unos 48 países de América Latina y de África. Y las otras experiencias yo quiero rescatar, y esto afecta toda la cadena de valor del sector extractivo o en el tema de petróleo y gas. Y las iniciativas locales. Tal vez en Colombia, yo no sé si ustedes la conocen, es los comités de seguimiento a regalías, que no fueron, digamos, en este momento no están dentro de los OCAC, pero que tienen una tradición importante, unos más que otros, y lo que hacen es construir observatorios ciudadanos, veeduría y algún intento de sanción social a cómo se han manejado las regalías en 4 o 5 departamentos de Colombia. Entonces, el ámbito de incidencia, yo lo coloco así, para que lo reflexionemos. Primero, las internacionales. El ámbito de incidencia es en la gobernanza. La pregunta es si el accountability corporativo está construyendo un nuevo modelo de gobernanza minera en Colombia. Yo creo que no. En la medida en que el accountability corporativo no está tratando de lograr consensos en torno a qué regiones producimos y qué no, o en torno a cómo manejamos los conflictos ambientales y sociales. Pero lo que sí está generando las iniciativas internacionales de accountability en el ámbito minero es tratar de hacer más transparente la relación, ¿sí? y en eso consisten los instrumentos de una conciliación entre lo que las empresas le pagan al gobierno y lo que los gobiernos reciben. De esa manera, los gobiernos, tanto locales, tienen más claridad de cuánto es lo que reciben y tienen que empezar a tratar de dar cuenta también de cómo manejar eso. Segundo, el impacto en el desarrollo. Uno diría, si hay la posibilidad de que los gobiernos locales manejen mejor sus recursos, eso podría mejorar las políticas, lo que se ha llamado la solución a la maldición de los recursos. Y yo creo, o sea, que es mediano, la incidencia es mediana en efectividad de desarrollo, en la línea naranja, y yo creo que es roja en términos del empoderamiento ciudadano. Yo creo que las iniciativas internacionales no han demostrado, por lo menos no conozco lo uno, ¿sí?
sí han demostrado efectividad en la transparencia, en la conciliación entre lo que pagan las entregas y reciben, pero las iniciativas internacionales todavía tienen muy poco, en materia de recursos estatales, tienen muy poco que decir en términos de movilización ciudadana, ¿sí? de capacidad de incidencia de los actores del territorio. Entonces la limitación de las iniciativas internacionales es que no establece sanciones para empresas que no cumplen, no plantea modificaciones en el modelo de desarrollo, y eso es algo que están pidiendo los territorios. Tiene dificultades para establecer sinergias con los órganos de fiscalización minera. Entonces, esa es un poco la hipótesis y dejo las locales. Seguimos al siguiente tema. Tercer y penúltimo tema de las iniciativas. Las iniciativas en el tema de acceso a la información. Yo creo que esto es uno de los fenómenos más interesantes que hay en América Latina. Uno es que en América Latina, en Argentina, miren, en Colombia está el Somos Más, ya es una experiencia de muchos años, es una red que está orientada a exigir más información y claramente este es un espacio de ese ejercicio. Entonces uno podría decir, ¿qué tenemos en términos de iniciativas que promueven la libertad y el acceso a la información? Tenemos los casos de transparencia, ¿sí? Los capítulos de transparencia en todos los países de América Latina y el montaje de los estándares, ¿sí?, de medición de los riesgos de corrupción en todos los países, que nos permiten dar cuenta de qué países tienen más riesgos de corrupción o no, y eso es importante, tanto a nivel nacional como a nivel local. El otro tema es el de movimientos sociales pro acceso a la información. En Colombia, el Somos Más es una expresión clara de un movimiento por el acceso a la información. Pero en Argentina, por ejemplo, es mucho más fuerte. Entonces vale la pena que sí comparemos esas iniciativas y en los dos casos, en Colombia y en Argentina, ha generado experiencias muy interesantes. En Colombia, esta red fue la que montó la propuesta o en la agenda de ley de acceso a la información en Colombia. El segundo gran avance es el de las leyes de acceso a la información. Entonces uno podría decir que hay 14 países, mire, hace 10 años en América Latina solamente 3 países tenían leyes de acceso a la información. Hoy 14 países tienen leyes que definen mecanismos muy claros para que el público solicite y reciba información. Digamos que yo creo que el logro más importante es que le han permitido, en algunos casos, visibilizar la información en muchas entidades y, ¿por qué no?, en casos concretos, destapar información. Hay ejercicios interesantes y algo que nos va a contar Paulina es que estamos ante arreglos institucionales muy novedosos. Uno de ellos es el de México, lo vamos a ver con la conferencia de Paulina, y el otro es que ha habido cambios en la estructura administrativa de procedimientos administrativos formales necesarios para atender solicitudes y en cierta medida algunos casos de funcionarios mal desempeñados. Está el índice de transparencia y la otra gran revolución es los TIC. Problemas, yo simplemente quiero señalar 3, no voy a entrar en ellos. Marcos jurídicos incompletos, incipientes y fragmentados. Yo, leyendo la ley de acceso a la información, me atrevería a decir, Paulina me dirá lo contrario, que ni siquiera la de México está en los estándares internacionales, siendo la más avanzada, en parte porque no establece claramente mecanismos de sanción. No conozco las últimas decisiones en materia de leyes de acceso a la información, pero sí la ley de información. El otro es que sabemos muy poco sobre el impacto de estas leyes en los cambios de las rutinas organizacionales de las oficinas públicas. Entonces nosotros podemos tener todos los instrumentos que visibilizan la información, todas las leyes, y sin embargo las rutinas no cambian. Es un poco lo que pasa en Colombia. Derechos de petición, se arman oficinas y funcionarios para responder burocráticamente. Y por último, la ausencia o la debilidad de una cultura política democrática que aumente la escala de ciudadanos que utilizan la información. Yo creo, mire, en México lo que está pasando, un estudio que señala Mauricio Merino, ya con esto termino, Mauricio Merino, que es un estudioso también de las leyes de acceso a la información, dice una cosa: en México lo que estamos viendo es que han surgido tipologías de ciudadanos solicitando información. ¿Quiénes son? Los académicos, los periodistas, los funcionarios y los empresarios. ¿Veis? ¿Qué tienen un interés profesional en el acceso a la información? Eso no quiere decir que sea malo, porque es un puente hacia la ciudadanía. Pero lo importante, y en eso un poco hablando con Marta Luy y con Mauricio, es que los ciudadanos utilicen la información en los espacios públicos para hacer control al poder. Si uno utiliza la información solamente para temas personales o profesionales, pues no tiene impacto. Entonces el gran reto es ese.
Entonces pasamos acá y si quiere pasamos a lo último. No, la iniciativa a nivel local no la quiero presentar, después las presento si quieren. Pasémoslo y pasémoslo. Aquí, último, para la última diapositiva, simplemente la cuarta gran discusión es las condiciones de efectividad. Para que las iniciativas de accountability sean efectivas, tanto para afectar el modo de gobernanza y la calidad, para afectar las metas del desarrollo, para afectar o incidir en el empoderamiento, necesitamos dos grandes condiciones. Esto es una propuesta que hace un hindú sobre la experiencia en India, sobre factores económicos, sociales y culturales y estructura institucional. Estas son condiciones para que el accountability social o público se fortalezca. Veamos simplemente un listado de la estructura institucional y con eso acabo. Siguiente, la otra. La correlación es esta. Yo aquí no quise presentar correlaciones, pero hay cosas muy interesantes. ¿Cuáles son los factores institucionales? Y con esta remato, para que la accountability sea fuerte. Una red, un capital organizacional, redes, alianzas, universidades, medios de comunicación activas solicitando información. Eso. Y vínculos claros. En Barranquilla decían, ante una pregunta de cuántas veces se reúne con usted con otra persona para discutir temas públicos en el Cómo Vamos de Barranquilla, y menos del 3% de la población se reúne. Entonces, si usted no tiene ningún vínculo con el vecino para tocar temas públicos, ¿usted cómo va a construir la cosa? Digamos que ese es un tema. El otro, espacios institucionales de participación ciudadana. En Colombia estamos ante la mayor crisis de los dispositivos de participación ciudadana en Colombia, porque está el nivel de fragmentación, está la profesionalización, está la organización y está el escaso conocimiento que tenemos de su incidencia, que estamos ante un hecho, y es que los espacios de participación no tenemos muy claro que se estén usando para exigir de cuentas, sino para, yo negocio un puesto en hospital, ocupo el hospital, una beca de educación, un represento. Y resulta que los dispositivos de participación tienen que repensarse, no necesariamente para hacer cogestión, ¿sí?, sino para utilizar y contar, para evaluar, para hacer seguimiento a desempeño. Y sin embargo tenemos dispositivos que tienen una gran crisis de legitimidad y una enorme fragmentación. Entonces uno podría decir, la correlación entre los espacios institucionales en términos reales ha sido baja, pero la correlación, si los dispositivos se utilizan para hacer ejercicios de rendición de cuentas, debería ser fuerte. Hoy la correlación es bajísima. Hoy los dispositivos de participación ciudadana no se están convirtiendo, por lo menos no puedo decir con conocimiento del caso en Bogotá, los dispositivos de participación ciudadana no se están convirtiendo para ejercer una lucha contra la corrupción. Los dispositivos de participación ciudadana en Bogotá no denunciaron la corrupción, tampoco lo denunció Cómo Vamos y tampoco las universidades. O sea que ahí fallamos todos. Digamos, ahí fue el consejo, concejales en su momento. Estándares claros, políticas públicas de probidad y transparencia. Aquí dice un poco lo que dice Mauricio. Si hay políticas públicas de probidad y transparencia, en principio, eso podría tener una correlación moderada. Yo no creería que tan fuerte, a menos que le pegaran en aumentar la contabilidad. Pero hay experiencias claras que usted puede. Mire, yo los invito a que conozcamos el caso de Medellín. El caso de Medellín es una de las experiencias más innovadoras, ¿no? Leyéndola, de América Latina. Yo lo digo, pues, de cómo una política pública de transparencia y probidad bien formulada con dos conceptos puede incidir definitivamente, ¿sí?, en un cambio de cultura organizacional, en los procesos de contratación, en la transparencia y en la reducción de los riesgos. Después miramos ese tema. Y el tema de la receptividad de entidades públicas. Hombre, ¿cuál es la receptividad de los empresarios en Colombia para montar un sistema de accountability? Por ahora, estamos hasta ahora empezando. Y lo estamos empezando es porque el accountability ha sido de ruptura, de enfrentamiento. No porque realmente hay la conciencia del empresariado que establecer mecanismos claros de transparencia. Yo eso lo veo por algunas declaraciones de algunas de las empresas mineras. Sinergias entre órganos de control y participación. Aquí hay experiencias muy interesantes de cómo una sinergia, experiencias interesantes, lo que ha hecho la Oficina de Participación Ciudadana de la Contraloría General de la República en ciertos temas de fortalecer el control social es rescatable. Lo que está haciendo la Veeduría Ciudadana, por ejemplo, con el IVA es muy rescatable porque es una sinergia clara de cómo una institución
pueda hacer sinergia y fortalecer el control ciudadano. Muy difícil porque los ciudadanos también tenemos muchos elementos que nos oponemos. Y el tema de cultura de impunidad, si por las relaciones de clientela, de amiguismo o de corporativismo, el toma del Estado, prima la cultura de la impunidad y la contabilidad social, no puede ser efectivo. Muchísimas gracias. Entonces, bueno, ahora seguimos con Paulina Gutiérrez del CIESAS, la evolución de la transparencia y el derecho de acceso a la información en México, los avances y los desafíos. Muchísimas gracias. No sé si las preguntas las dejamos para el final, de manera que podamos tener las conferencias. Hola, hola, hola. Sí, aquí estamos. Ya te voy a pasar un link, ¿listo? Ya estoy. ¿Aún no? ¿Tienes la conexión? Sí. Ya. Espera un segundito. ¿Listo? Paulina. Sí, adelante, adelante, por favor. Pues muchas gracias a todos por allá. Es un placer estar con ustedes y pues me da mucho gusto la presentación pasada porque enmarca totalmente mi presentación. Yo soy Paulina Gutiérrez, trabajo en el Centro de Contraloría Social y Estudios de la Construcción Democrática en México, que es una organización que lo que pretende es fomentar el control democrático no electoral en iniciativas locales, ¿no? Entonces, dentro pues, de este marco me presento y inicio mi presentación. Por favor, cualquier duda que tengan, me interrumpen y no hay problema. Mi presentación pues queda enmarcada también dentro de la definición de la rendición de cuentas en un contexto que vamos a mexicano, que vamos a definir de manera muy sintética para poder inscribir dentro de ese concepto grande y ya más compartido últimamente sobre la rendición de cuentas y la importancia que tiene el concepto de la transparencia para el control democrático. Nosotros pensamos, y sobre todo en el Centro de Contraloría Social, que la transparencia per se, si no tiene el fin de llegar a un control social, pues pierde un poco su valor, ¿no? Y es mucho el esfuerzo que se ha hecho para solo tener una manera de transparencia. Y por último, vamos a ver cómo ha evolucionado la transparencia y el derecho de acceso a la información en los últimos 11 años y sus principales desafíos. ¿Me escuchan bien? Bueno, el contexto que les queríamos pues compartir es que si bien a lo largo de la historia democrática en México se han dado las iniciativas a tener un marco institucional para la democracia procedimental, sobre todo reformas electorales que propicien pues la pluralidad democrática, la representación plural dentro de nuestros órganos de gobierno principalmente, y cómo generar confianza de los ciudadanos hacia las instituciones electorales de que el voto se cuenta y que el voto es válido, ¿no? En eso se nos fue mucho tiempo en México para poder
pues desarrollar un sistema democrático, pero se basó principalmente en lo electoral. Pero ya que tenemos una democracia procedimental, nos hemos dado cuenta de la incapacidad de los gobiernos democráticos para asimilar y dar respuestas a las crecientes demandas de una sociedad cada vez más plural y más compleja. La sociedad mexicana, además, como muchas sociedades en América Latina, es una sociedad tremendamente desigual, donde las instituciones, aunque sean democráticas, han sido cooptadas por intereses de los poderes fácticos, ¿no? Entonces, existe una brecha cada vez más amplia entre ciudadanos y representantes a partir de que tenemos reglas, a pesar, perdón, de que tenemos reglas para una democracia procedimental. Entonces, en México ha sido muy importante la incorporación, bueno, como no solo en México, ¿no? A nivel mundial, en América Latina y de manera académica, digamos, pero ha sido muy importante incorporar al debate sobre nuestro sistema democrático y nuestra calidad democrática las maneras de que existen para poder controlar el poder, ¿no? Y en este proceso la necesidad de explorar nuevas modalidades de interacción entre autoridades y ciudadanos, más allá de la dictada únicamente por el proceso electoral, y poder avanzar hacia la definición conjunta de prioridades públicas y que respondan pues a las necesidades de la gente, ¿no?, menos favorecida, digamos. Entonces, esto lo digo rápido porque ya lo explicaron muy bien en la sesión pasada, pero nosotros entendemos rendición de cuentas, bueno, nosotros no es que lo entendamos, pero la rendición de cuentas es pues, la obligación del gobierno de hacerse responsable ante los ciudadanos sobre las decisiones que toma. Y tiene dos connotaciones. La capacidad de respuesta, que esta quiere decir la obligación de informar sobre los hechos, la dimensión informativa, y la de justificar las decisiones tomadas. Esto es, dar razones, argumentar sobre por qué se tomó una decisión. Y la siguiente, la otra connotación es muy importante, que es la capacidad de sanción. O sea, si la argumentación y la justificación no son suficientes para poder justificar una decisión, esta tiene que ser sancionada, ya puede ser premiada o castigada. Bueno, pues la transparencia dentro es muy evidente que se ubica en la dimensión informativa, ¿no? Y es fundamental, pero nuestro argumento es que no es, o sea, se necesitan mucho más cosas para poder llegar a la rendición de cuentas, para que haya una rendición de cuentas. Y en un momento vamos a ver algunos ejemplos en el caso de México, donde ya hay mucha transparencia, pero ya nos volvimos una sociedad un poco cínica, porque a pesar de que se transparentan actos de corrupción y despilfarros, no pasa nada, ¿no? Entonces, pues como todos ustedes saben, existen mecanismos formales de rendición de cuentas, que está la rendición de cuentas horizontal, que se da un control entre agencias del Estado, que son los famosos pesos y contrapesos, y la rendición de cuentas vertical, donde el control de la sociedad se hace a través del voto. Pero como hemos visto, por lo menos, y creo que en México y yo creo que en muchos países de América Latina, donde la gente no tiene los mecanismos para informarse o les importa más sobrevivir, ¿no? Este control del voto, pues es muy difuso, digamos. Entonces tenemos la rendición de cuentas social, o como decían en la exposición pasada, pública, que es la incidencia de los ciudadanos en la vigilancia de la labor del Estado, esto es, en la gestión de lo público. Esto es un complemento a mecanismos formales de control y, de hecho, estos mecanismos de rendición de cuenta social pueden echar a andar los mecanismos formales de control si no existe fragmentación, por supuesto, y es la apropiación del derecho ciudadano de exigir cuentas sobre el cumplimiento de las obligaciones. Y esto es no solo para votar, sino para poder poner nuestra agenda como ciudadanos y participar en las decisiones públicas. Y de esta manera
lo que dice la teoría es que va a haber un mejoramiento del desempeño en la provisión de bienes y servicios públicos. La transparencia y el acceso a la información, entonces, desde nuestra manera de ver, y así lo queremos como contextualizar y enfocar para no perder de vista que la transparencia per se es algo bueno, es muy importante, pero solo pensamos que es una herramienta, no un fin en sí mismo, para provocar una participación ciudadana que permita la exigencia de la rendición de cuentas gubernamental a partir de ejercicios sistemáticos de monitoreo y vigilancia del quehacer del Estado, pero no solo vigilarlo y ganar unas 8 columnas y exponer eso, sino provocar que estos ejercicios de monitoreo y vigilancia puedan hacer que la gente participe en la toma de decisiones públicas y por último incidir, que todos ustedes saben lo difícil que es incidir en el mejoramiento del trabajo de gobierno. Entonces, pues los dos ejes de actuación que nos parecen que lleva la herramienta a la transparencia es conocer primero y exigir después, ¿no? En México, que ahorita tenemos en el Centro de Contraloría Social una investigación muy interesante sobre los mecanismos, ¿no? de control democrático no electoral, y también está incluido Colombia. Cuando estén se los hago llegar. Las principales formas que hoy existen para que las dependencias y entidades del Ejecutivo rindan cuentas a la ciudadanía se agrupan en 3 mecanismos que la verdad son muy débiles y no tienen como sustento. Las acciones de información, o sea, informar ya sea a través de obligaciones de transparencia, de poner a disposición del público una serie de información sobre la gestión pública y la utilización de recursos, como a través de solicitudes de acceso a la información, sistemas de atención ciudadana, que son los buzones de quejas y denuncias, pero que desgraciadamente nunca sabemos qué sucede con esas quejas y denuncias. Y por último, que son mecanismos pues un poquito más elaborados, donde ciertas políticas o programas gubernamentales fomentan la participación ciudadana a través de la Contraloría o la vigilancia y el monitoreo de ciudadanos o procesos decisorios, como son los consejos y comités. Desgraciadamente, muchos de estos mecanismos están pues ya diseñados o hechos a modo de la dependencia o entidad, donde invitan a sus amigos y pues no provocan ningún impacto en la manera de cambiar las cosas en el gobierno. Esto se los cuento nada más para otra vez recalcar que en México ha sido como un gran avance, la transparencia ha sido un gran boom, pero ha tenido pocos efectos en cambiar las cosas, las dinámicas del gobierno, en acabar con la corrupción, etcétera. Pero si quieren, vamos viendo un poco cómo ha ido evolucionando la transparencia y el derecho de acceso a la información en México. Tenemos básicamente 4 etapas. La primera data de 1977, donde hubo la liberalización política, una gran reforma política, donde el partido hegemónico logró abrir el sistema, una liberalización, permitió abrir el sistema político a mayor representación política, y ahí nada más en el artículo 6º constitucional, que es referente a la garantía de libertad de expresión, ahora derecho humano, se reconoció en un parrafito que los ciudadanos tienen derecho a recibir información y punto. Continuó, llegamos a no se los tengo que decir, pero los medios de comunicación estaban totalmente cooptados por el partido hegemónico, y entonces únicamente le daban difusión a sus informaciones. Lo que querían los partidos de oposición es que también sus propuestas, sus plataformas y su actuar pudiera ser difundido y conocido por el público. Pero esa era un poco bueno, no un poco, esa era totalmente como la intención de reformar la Constitución. Durante mucho tiempo hubo académicos, medios de comunicación, periodistas independientes, que clamaron por
tener derecho a la información. Se juntaron un grupo de académicos y periodistas en el Grupo Oaxaca, en el famoso Grupo Oaxaca, y aprovecharon la coyuntura de la alternancia en el poder para exigirle al candidato de oposición que posteriormente ganó, a Vicente Fox, hacer una ley federal de transparencia. Eso fue en 2002. En 2007 se hace una reforma constitucional del artículo 6º constitucional. Ahorita vamos a ver los elementos de cada una de estas etapas para poder, porque nos dimos cuenta, bueno, se dieron cuenta que la Ley Federal de Transparencia, que había provocado que los estados, las entidades federativas sacaran sus propias leyes de transparencia, hacían que el derecho de acceso a la información fuera muy desigual de una región a otra. Y por último, en estos momentos ya se aprobó en el Senado y en la Cámara de Diputados y regresó al Senado una iniciativa de reforma constitucional que sí tiene grandes avances en materia de transparencia y acceso a la información. Bueno, la primera etapa, como ya dijimos, fue la inclusión del artículo 6º a la información, del reconocimiento del derecho a la información. En la segunda etapa, como ya decíamos, se da la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Esta ley es un avance importantísimo, pero a lo largo de los años vimos que fue limitado, ¿no? Se constituyó el IFAI como un órgano garante del derecho de acceso a la información frente al Poder Ejecutivo, que ese es uno de los principales problemas. Si bien el Poder Ejecutivo ejerce más del 96% de los recursos federales, sí se dejaba fuera de este órgano garante al Poder Legislativo, al Poder Judicial, a los órganos constitucionales autónomos, como son universidades públicas, al Instituto Federal Electoral, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, al Banco de México. Se dejaban fuera de su jurisdicción. ¿Y esto por qué? Porque decían, se hizo el IFAI como un órgano desconcentrado de la Administración Pública Federal. Esto quiere decir que es un órgano de la Administración Pública Federal que, aunque le dan autonomía de gestión, operación y presupuestaria, sus titulares, es decir, los comisionados, son nombrados por el presidente de la República y solo pueden ser objetados por el Estado. El primer IFAI que hubo sí fue como un IFAI donde sus comisionados fueron muy independientes. En la administración pasada, con la administración de Felipe Calderón, nos dimos cuenta que pues los comisionados estaban puestos a modo, ¿no? Entonces, este fue uno de los motivos para pedir la autonomía constitucional, que ahora vamos a ver. Finalmente, todos los poderes federales eran sujetos obligados, pero como ya vimos, no estaban bajo la jurisdicción del IFAI para que les exigiera entregar información. Y la verdad es que el poder legislativo y algunos órganos constitucionales autónomos dejaron mucho que desear para dar información. De hecho, era un viacrucis poder conseguir la información de los otros poderes del Estado. Pero la reforma tuvo una pues muy buena aceptación porque planteaba principios que estaban, pues sí, bajo los estándares internacionales, ¿no? Como decir que toda la información en posesión de los sujetos obligados a nivel federal es pública y, salvo excepciones y de manera temporal, se puede reservar. Y estas excepciones son muy claras en la ley, que después el IFAI, como seguridad nacional, que puedan provocar una inestabilidad económica. Al principio hay que decir que las dependencias y entidades sí podían exclamar estas exclusiones, ¿no? Estos principios para poder reservar información. Pero el IFAI sacó unos lineamientos donde estableció perfectamente bajo qué criterios se podía reservar la información, y lo que puso fue la prueba de daño, que esto es que toda la información en principio es pública, ¿no?
Y si se quiere reservar temporalmente, se tiene que explicar y probar el daño presente probable, ¿no? Y no se puede inventar, ¿no? Que quizá en 10 años se pueda generar algún daño a la estabilidad financiera o a la seguridad nacional, no, sino que se tiene que probar y si no pasa esa prueba de daño, la información debe de ser pública. También aquí aplica el principio de máxima publicidad, que es muy importante. Ante la duda, se tiene que dar la información, ¿no? También se estableció la gratuidad de la información pública, aunque hay que decir que muchas dependencias lo que hacían, o sea, la información es pública, es gratuita de entrada, pero si es una gran cantidad de información donde tiene que ser reproducida, esta se cobrará al usuario. Y muchas dependencias cayeron en la práctica de cobrar esta información, ¿no? Entonces eso obstaculizaba y limitaba el derecho de acceso a la información. Se establecieron procedimientos expeditos de acceso y revisión. Por si les sirve, ¿no? Esta estructura de la transparencia que se dio en la Ley Federal de Transparencia fue muy buena, porque se metieron muchos órganos que se vigilaban unos a otros. Por ejemplo, las personas pueden acceder a la información mediante una solicitud de información, además de en sistemas electrónicos, que eso ha sido, pues más del 90% de las solicitudes se han hecho por los medios electrónicos, por el famoso Infomex. Se hace ante una oficina que es la unidad de transparencia responsable de dar respuesta al ciudadano. El ciudadano o las personas, porque hay que decir que también todas las personas, independientemente de su nacionalidad, todas las personas tienen derecho a acceso a la información en México. Pero se hace esta solicitud ante la unidad de enlace, quien es la responsable de buscar dentro de la dependencia o entidad la información a la que tiene interés de conocer las personas. Esto es muy importante porque el ciudadano o las personas no tenemos la obligación de conocer qué departamentos existen dentro de una dependencia o entidad, ni siquiera y ni mucho menos la obligación de saber qué organismo dentro de la dependencia o entidad tiene la información. Entonces, el solicitante se refiere a esta unidad de transparencia, quien es la responsable de buscar por la persona la información. En caso de que la unidad administrativa que tenga esa información niegue por cualquier motivo el acceso a la información, esta negativa tiene que pasar por un comité de información que debe de existir en cualquier sujeto obligado, representado por 3 personas, ¿no? Por el órgano de vigilancia interno de la dependencia o entidad, por el titular de la unidad de enlace y por un representante directo del funcionario jefe, digamos, de la dependencia o entidad. Y ellos tienen que deliberar y dar respuesta de la negativa, o sea, justificar si esa negativa aplica o no, pero siempre tiene que haber. Aquí les quisiera comentar que hay la inexistencia de la información, existe, está prevista por la ley, pero las dependencias y entidades también abusaron de este mecanismo para negar información. Entonces decían, pues no existe y hazle como quieras, ¿no? Por último, las obligaciones de transparencia, que es, como decía un amigo, sí es vomitar información de las dependencias hacia el público, poner toda su gestión, todo lo que tenga que ver con recursos públicos ejercidos, por ejemplo, todos los salarios de los funcionarios, los directorios, las estructuras, los programas, los trámites, los servicios, el ejercicio presupuestal, ¿qué más? Las auditorías, las observaciones que se han hecho a las auditorías, las sanciones que han recibido los funcionarios. Es una cantidad de información que ya de entrada de verla te dice mucho, ¿no? Esta Ley Federal de Transparencia lo que generó fue como
competencia en los estados para ver también quién era más transparente. Y se dio un boom de las entidades federativas que pues legislaron su propia legislación, pero fue de una manera muy desigual. Por ejemplo, en Quintana Roo te pedían que pues demostraras que eras ciudadano de Quintana Roo para poder acceder a la información. En muchos estados no existía el sistema electrónico, por lo tanto, si vivías en la Ciudad de México y querías una información de un estado del sur del país o del norte del país, pues era imposible porque te tenías que trasladar para solicitar la información. En otros estados los recursos de revisión no iban a un órgano especializado en materia de transparencia, sino que se iban, por ejemplo, al Tribunal Electoral, y en otros casos a las comisiones de derechos humanos, y era como un relajo. Y sobre todo que los órganos garantes eran eh, pues sí, organismos que dependían directamente del gobernador en turno, lo que pues los limitaba en gran medida para poder pues, garantizar el derecho de acceso a la información frente a los intereses del gobernador. En esta tercera etapa también bueno, esa fue la segunda etapa, así duramos de 2003, que empezó a aplicar la ley, hasta el 2007, donde sí lo que hizo el IFAI, que tal vez es muy importante que tenga un órgano garante, fue como la promoción del derecho de acceso a la información. Y lo que pasó fue que se hizo una comunidad de práctica muy importante en México, donde muchas organizaciones de mucho prestigio a nivel nacional adquirieron la bandera de la defensa del derecho de acceso a la información y vigilancia de la aplicación de la Ley Federal de Transparencia como una de sus prioridades en su agenda, ¿no? Se hizo como una comunidad muy importante donde cada vez más y más se exigió que pues, en los estados no servía, que en los poderes federales tampoco se podía acceder a la información, y poco a poco, también con una decisión muy firme del IFAI, se promovió una reforma constitucional. Y esta reforma constitucional lo que pretendió fue nacionalizar, digamos, o hacer homogeneizar el derecho de acceso a la información en cualquier rincón del país, ¿no? Si tú vivías en Quintana Roo, como ya lo decíamos, en el sur del país o en el norte o en el centro, que fuera bajo los mismos parámetros y que todos los ciudadanos pudiéramos acceder de igual manera a la información del Estado. Entonces, pues ya a nivel constitucional se reforma la Constitución y se dice que toda la información en posesión de cualquier ente público, federal, estatal y municipal, es pública, que la reserva solo puede ser temporal y de manera excepcional. También establecen como un principio constitucional el principio de máxima publicidad. También otro elemento muy importante es que establecen que toda persona puede acceder a la información pública sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, que eso era, pues en todos los estados se pedía para qué se iba a utilizar la información y se pedían identificación, etcétera. Se estableció que cada legislación tendría que establecer mecanismos de acceso a la información y procesos de revisión expeditos y ante órganos especializados imparciales con autonomía operativa, de gestión y de decisión, que esto es muy importante, y pues que todos tendrían que establecer obligaciones de transparencia. Y lo que decían de cómo cambió la práctica, aquí es muy importante porque ante la negativa de información por inexistencia de la información, se obligó a los sujetos obligados a preservar información en archivos actualizados y un sistema de sanciones, que en la práctica seguimos avanzando y pues sí se reformaron las leyes de transparencia, pero uno de los principales problemas, por ejemplo, a nivel federal, es que el IFAI obligaba a que una dependencia entregara la información, sobre todo para el sistema de administración tributaria y la Procuraduría General de la República, y estos
estas dependencias y entidades se iban a un juicio ante el tribunal, un tribunal administrativo, el Tribunal de Justicia Administrativa, a impugnar la resolución del IFAI. Entonces es una información que tú puedes obtener en máximo 20 días o 50 días con el recurso de revisión, se iba a 3 años y te la acababan negando. Esto era en contra de la Constitución, pero se fue como argumentando y se fue documentando este tipo de situaciones. Por otro lado, el sistema de sanciones, por ejemplo, si bien la Ley Federal de Transparencia decía que el IFAI podía dar vista a la función pública, que es el órgano de vigilar la administración pública federal, también gracias a esta comunidad de práctica, organizaciones demostraron que no había sanciones a los funcionarios que habían violado el derecho de acceso a la información y que habían negado información de manera negligente, ¿no? Por otro lado, pues las obligaciones de transparencia tampoco eran actualizadas. En muchos de los estados, por ejemplo, de las entidades federativas, la remuneración mensual por funcionario no era pública, ¿no? Algo increíble, pero pues no era pública. Y bueno, entonces se dieron como muchas pues, problemas de operación que los funcionarios, si bien ya estaban obligados por un marco constitucional, pues sí les cuesta trabajo dar la información y van a hacer todo por no dar la información, ¿no? Y así se denunció con esta comunidad de práctica que la reforma federal, por ejemplo, no había sido reformada a partir de la reforma constitucional de 2007, ya estaba pues sí, en falta, tanto el Ejecutivo como el Legislativo, y a lo que llegamos con toda esta exigencia ciudadana es a una cuarta etapa, que es una iniciativa de reforma que ya fue aprobada por el Senado, que hay que decir que el Senado hizo un proceso ejemplar donde se invitó a todos los expertos interesados sobre el tema para pues, generar esta iniciativa de reforma, y cuando llega a la Cámara de Diputados se intenta poner graves retrocesos y transformar la iniciativa del Senado, pero ahí sí, como la comunidad de práctica se paró de pestañas para que no pasara, y los senadores, ciertos senadores, dijeron que pues apoyaban a la sociedad civil y tenían que los diputados tenían que legislar de acuerdo a los estándares internacionales. ¿Qué es lo que trae esta reforma de avance? Una, se dota de autonomía constitucional al IFAI y a los órganos garantes locales. Esto quiere decir que el IFAI ya va a ser autoridad para todos los poderes y entes públicos federales, salvo para la Suprema Corte de Justicia. Como la Suprema Corte de Justicia es la última instancia que puede rebatir o no las decisiones del IFAI, pues el IFAI no puede ser autoridad sobre ella. Pero esto es muy importante porque entonces pues ya la Cámara de Diputados ya no puede hacer sus propios procedimientos y negar información. Si tú no tienes una información de la Cámara de Diputados o del Banco de México o del Instituto Federal Electoral, acudes al IFAI para que ellos ¿no? hagan el recurso de revisión y puedan ordenar a estas instancias poder entregar la información, que eso es fundamental.